¿Pero qué? No, bien, ¿cómo andamos? Viene al caso. ¿Qué tal, che? Bien, bien. Vamos a comenzar esta entrevista con una reflexión ajena de un politólogo que se llama Andrés Malamud, que es muy prestigioso, y que dio algunas declaraciones que me parece que dan para un debate porque empiezan a instalar de algunos sectores de la política y de la ciencia política un relato que lo quiero analizar con vos. Dale. Si te parece, vamos a ver. Tenemos lo de Andrés Malamud, estuvo con Ernesto Tenenbaum y Mario O'Donnell y dijo lo siguiente, fíjense qué interesante para el debate. Al desarrollo se llega por de tres maneras. Primero los pioneros, Gran Bretaña, que inventa el vapor y la máquina de tejer y los cercos para los campos. Y los países de Europa Occidental que se defienden compitiendo, creando lo mismo. Después los herederos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y finalmente los invitados. Nadie llega solo salvo los pioneros. Los pioneros te patean la escalera. Te tienen que invitar. A Australia y a Canadá no invitaron a parte del Imperio Británico, entonces quedan con la acumulación primitiva, si querés, con la cultura y con las instituciones del desarrollo. Polonia desarrollada porque rompió con el bloque comunista y le invitaron a la Unión Europea. España desarrollada, quien conoce España, porque está en la Unión Europea. Si España estuviera en América Latina, no sería desarrollada. Y si Uruguay estuviera en Europa, sí sería desarrollado. Pero toda Europa fue reconstruida por el Plan Marshall y por la OTAN. La OTAN la protegió y le dijo no gasten en defensa. El Plan Marshall les dio plata. En Japón lo mismo, y Corea, y Hong Kong, y Taiwán, y Singapur. Es desarrollo por invitación. Nos llegó la invitación. ¿Nos llegó la invitación, Esteban? Bueno, interesante la propuesta de debate. Vos sabés que estas ideas del desarrollo por invitación, si bien no conforman una teoría consolidada y definida, sí fueron propuestas y elaboradas ya a partir de la década del 50 por Hershey y otros autores, en la década del 60 también por Johnson, y tenían que ver con el avance de Estados Unidos en la ocupación, justamente para enfrentar el otro poder vencedor de la Segunda Guerra, que fue la Unión Soviética. Entonces, este apoyo, que era principalmente económico, pero también en materia de defensa, tenía un claro propósito imperial de parte de Estados Unidos y de ocupación. Ahora, posteriormente, en el año 89, 90, otros autores como Wade, Amsen e incluso Chang, que es muy famoso, de hecho este tema de patear la escalera, como menciona Malamud, es de Chang, le agregan otro elemento importante a este tema del desarrollo por invitación, que es que en todos los casos hubo un diseño nacional de la estrategia de desarrollo. O sea, hubo algo que el país hizo para que esa invitación pueda ser traducida en un crecimiento sostenido con bienestar. Porque también hubo apoyos económicos financieros, pero que no generaron desarrollo. Entonces, cuando se le saca una parte que es la que le toca al país, claro, la soberanía, el proyecto de nación y sobre todo un Estado que conduce ese desarrollo porque hace falta mucho tiempo y perseverancia, uno tiene dudas, ¿no? O sea, se le presenta esta sospecha de que hay detrás de nos están invitando al desarrollo, que es preocupante. O sea, a vos te invitan a la fiesta, pero vos te tenés que bañar, te tenés que comprar el frac, tenés que ponerte los zapatos, te tenés que cambiar, tenés que más o menos, si no, no te van a dejar entrar, si llega hecho un pordiosero a la fiesta. Sobre todo para Argentina y Latinoamérica, porque no nos olvidemos que sistemáticamente Estados Unidos, y entiendo que Malamud se está refiriendo al apoyo que Estados Unidos le da a la Argentina en este momento, bloqueó las aspiraciones de desarrollo argentinas, porque cuando se desarrolló el Plan Marshall, detrás de la doctrina Truman en el año 47, que Estados Unidos le regaló más dinero del que le prestó a Europa, había una condición, que ese dinero no se podía gastar libremente en compras a la Argentina. O sea que la Argentina estaba bloqueada por Estados Unidos para recibir compras por parte de ese apoyo. Y permanentemente Estados Unidos bloqueó el desarrollo argentino, básicamente porque compiten, son economías que compiten entre sí, son sustitutas, ¿no? Entonces,
Y otros casos existen de que esta ayuda financiera no necesariamente implica un desarrollo para el país. Truman pone como condición a Europa no le compren a la Argentina, Sí, a pesar de que Argentina había sido uno de los principales destinos de aquellos migrantes que a fines del siglo XIX no encontraban destino en ese capitalismo primario, se tuvieron que venir para nuestro continente, y los que tuvieron que irse después de la Primera Guerra Mundial, y los de la Segunda Guerra Mundial tampoco. Así todo, Europa no invirtió un peso en Argentina. no podía porque justamente Estados Unidos, mediante el dólar, que era la moneda con la cual se ejercía este dominio, controlaba los pagos europeos, ¿no? Entonces, por eso es capcioso cuando la experiencia de desarrollo industrial argentino, que se inició en el año 43, y después Claro. con el gobierno constitucional de Perón, no menciona que en el año 55, cuando estuvo el golpe militar que truncó el proceso, la economía estaba estabilizada, con niveles de desarrollo aceptables, e independiente del sistema monetario internacional, o sea que lo había logrado con un intercambio comercial muy profuso, bilateral con otros países, ¿no? Pero aún así sorteando el bloqueo de Estados Unidos. Y ese modelo industrial sustitutivo, que perduró más allá del gobierno, el primer y segundo gobierno peronista, y que termina así deliberadamente en el año 76, llegó a esa instancia con un nivel de desarrollo industrial que, está bien, no era el de las primeras potencias industriales del mundo, pero le permitía a la Argentina diversificar su producción, diversificar la matriz exportadora, agregar valor, y no olvidemos que en el año 74 la Argentina tenía 2% de pobreza, prácticamente no había desocupación, y sí, por supuesto, un contexto político muy turbulento que complicaba las cosas. Pero cuando hablamos de modelos de desarrollo, no es tan fácil decir, acá hay uno o hay tres. Porque el mundo tiene otros ejemplos. Por ejemplo, de China nadie habla, que es un país que está totalmente controlado por un partido centralizado. Y además que está bien, podrá ser un país que hoy por el PBI per cápita está en la primera o segunda periferia, ¿no? Pero ¿quién puede dudar del poder económico y de cómo los chinos han sacado de la pobreza a millones de personas, ¿no? Pero no, ahí, bajo el modelo que menciona el intelectual, China me estaría quedando afuera. Es que vos sabés que me parece que hay un temor muy grande a China. Y creo que tiene que ver, ahí sí, las redes sociales. Y tiene que ver también con lo que nosotros veíamos cuando éramos chicos, Esteban. Más o menos somos un poquito más viejitos, soy yo. No te creas, estamos cerca. No sé, vos estás más canoso, pero bueno. Ya te dije que me las pinto. No, está bien, sí, bueno. No me dijiste el número todavía. Pero creo que nosotros cuando veíamos una película de Estados Unidos, veíamos esas ciudades muchas veces pequeñas, no Nueva York precisamente, pero sí esas ciudades pequeñas, esos pueblitos lindos, prolijos, todos pintaditos con su civilización, todo, como un lugar donde era amena la vida. Hoy vemos Estados Unidos con crisis sociales tremendas, ¿no? Gente quebrada, caminando, vagando por la calle, la mugre, o sea, vemos muchas. No es un ejemplo. Y descubrimos una China por redes que es tecnología, que es limpieza, que es el desarrollo ilimitado prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un temor de Occidente muy grande y que empiezan a invitar a los que antes no invitaban a hacer algo. No saben qué porque no te ofrecen un modelo. No te dicen, bueno, los invito a esto. ¿A qué nos invita? ¿A seguir planchando el dólar? ¿Nos invita Trump? ¿A que podamos irnos de vez en cuando a Europa más barato? ¿Y qué pasa con lo nuestro? Totalmente. Yo creo que es un momento histórico, un momento en el orden mundial, en la política internacional, que es altamente propicio para que la Argentina inicie un proyecto propio de crecimiento y desarrollo sostenido. Y sí creo que esos países, como vos mencionás, Estados Unidos, China y otros países que también se están reconfigurando el poder global, están interesados en hacer alianzas, hacer negocios con países, sobre todo como los nuestros, que tienen recursos y creatividad.
Pero en todos los casos, si nosotros queremos que esas alianzas, esos negocios, nos sean productivos y beneficiosos a los argentinos, Sí. que esa me parece que es la primera cuestión, cosa que no creo que todos piensen, ¿no? No sé si se evalúa muchas veces. Por Hay eso. fuerzas políticas que creo que no la tienen en cuenta No siquiera. les interesa el bienestar nacional, Claro. ¿no? Cuando sí es un punto del desarrollo. O sea, Claro. el desarrollo no es solamente crecimiento del PBI y estabilidad de precios. También Esteban, perdón. Cuando te dicen, bueno, el modelo es Perú, es Paraguay, ¿qué quieren? Un país donde la pobreza sea el factor común de la mayoría de la población. Eso es lo que hay. donde la riqueza está concentrada en pocas manos. Bueno, el propio Milei nos exhorta a ir a la economía de principios del siglo XX, Sí. ¿no? Que había una pequeña élite terrateniente muy rica en niveles de ingresos de los países más desarrollados del mundo, pero un 95% de la población viviendo como animales, como decía Vialet Macé, ¿no? Claro. en el informe. Entonces, ahí hay un punto que discutir. Yo creo que el gran problema que tiene la Argentina hoy por hoy no tiene que ver con el contexto internacional que nos podría llegar a ser propicios, sino es que ha perdido conciencia de nación, ha perdido el rumbo y el deseo, el anhelo de ser una patria grande, una patria poderosa y soberana, y que eso se traduzca en niveles de bienestar nacional que la Argentina ha tenido. Porque si te digo que no teníamos pobreza estructural, con tasas de desocupación del orden del 2%, niveles de alfabetismo líderes en Latinoamérica, con una estructura industrial que producíamos vehículos y exportábamos motores a nivel mundial, bueno, tenemos un antecedente, o sea, tenemos una experiencia. No quiere decir que se haga lo mismo. Como algunos dicen, no hay que ser nostálgico. No se trata de eso, no se trata de repetir el pasado, sino se trata de creer que si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. Por supuesto que de otra manera, por supuesto que adaptándonos al momento histórico en que vivimos, al desarrollo tecnológico, a la industria 4.0, etc. Pero pensando en que vamos a crecer, en que nos vamos a insertar en el mundo como una semicolonia, subordinado a lo que diga tal o cual, me parece que vuelve a ser un fracaso como ya hemos tenido. Vamos a un bloque y seguimos un ratito más, ¿te parece? Dale, vamos. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora, para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Legado del Tricentenario. Parque España. Recuperación de su muelle, nueva rampa helicoidal, espacios gastronómicos y culturales y un nuevo playón para disfrutar desde el aire y desde el suelo. Rambla del Tricentenario. Un nuevo balcón al río, más verde, para que el país entero disfrute del Paraná. Tecnoteca, la escuela de tecnología y futuro más grande de la Argentina. Experiencia inmersiva, viaje en el tiempo con tecnología de última generación para revivir la rica historia de Rosario. Un legado que quedará para siempre. Volvió Rosario. Los 300 años de Rosario se celebran en colectividades.
Del 7 al 16 de noviembre llega una nueva edición de la fiesta de colectividades más grande del país. Vení a disfrutar de los sabores del mundo y las propuestas culturales de más de 50 colectividades en el Parque Nacional a la Bandera. Te esperamos en las colectividades del Tricentenario. Organizan Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario. Continuamos con Esteban Guida, estábamos hablando un poco de, desarrollo, cuáles son los modelos de inclusión en el mundo, si es por invitación, si es porque hay que empezar a abrirse paso a los codos. Bueno, el amigo Marcelo Gullo tiene una teoría, la teoría de la insubordinación fundante, que dice que los países tuvieron que ser un poco traviesos a la hora de meterse al mundo. Bueno, da el caso de Japón, da el ejemplo de Corea del Sur, de la misma Alemania, de Inglaterra mismo también, ¿no? Como los poderes imperiales muchas veces se tienen que enfrentar. En su momento tuvieron que enfrentar a Roma, después tuvieron que enfrentar a Inglaterra, a Estados Unidos, en fin. El poder va cambiando de acuerdo al momento histórico. Sí, fíjate que Marcelo también habla de un requisito, ¿no? Que es la fe fundante. Y esto remite a pensar que los países también salen apoyándose en sí mismos, ¿no? En sí mismos me refiero al hecho histórico-cultural. ¿De dónde venimos, ¿no? ¿Qué propósito tenemos? ¿Cómo nos proyectamos al futuro? Pero como comunidad histórica también. Yo noto que hay un intento de borrar el pasado, ¿no? De lo que somos, de nuestra cultura, de nuestros antecedentes. Por supuesto que ahí está todo, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero ¿cómo se hace para proyectar una vida si uno intenta cercenar una parte de su historia? Me parece que cualquier armado, cualquier estrategia de desarrollo nacional no puede prescindir de lo que fuimos y de las cualidades que tenemos como nación. ¿Vos crees que hay una especie de espiritualidad nacional? Sí, totalmente. Que un poco se ve en el comportamiento del pueblo. Y mirá, te llevo al plano económico, ¿no? Si uno analiza la historia económica argentina, no desde 1880, como lo hacen muchos autores, con la conformación o la definición del Estado moderno, sino desde mucho más atrás, ¿no? Se da cuenta que hay una disputa por la autodeterminación, por la dignidad, por el vivir bien, ¿no? Que se da sobre todo... Hay una insubordinación ahí, lo que Claro. vos decís. Es un puerto, Buenos Aires empieza siendo un puerto pirata, un puerto que no estaba reconocido por la corona, por España. Era un puerto clandestino. Claro, y mientras que eso ocurría... Y Rosario era un puerto clandestino del puerto clandestino de Buenos Claro, Aires. El interior de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, había un nivel de trabajo, de desarrollo económico basado en la subsistencia, basado en la necesidad de comerciar, de ocupar el territorio, de vivir, de transportar, que le daba un nivel de bienestar a las personas que era mucho mayor, y de riqueza que era mucho mayor al de Buenos Aires, que en ese momento estaba marginada del comercio, ¿no? Y sobre todo el vínculo con Potosí. O sea que en el origen, si se quiere, los primeros 3 siglos de la historia se basan en una economía que se apoya en el bienestar de las personas, en el trabajo. Si después, mediante el libre comercio, eso se quiere cambiar y despojar justamente a las personas del trabajo, que de ahí viene la lucha, ¿no? Unitarios y federales, bueno, estamos en un problema, que es el mismo problema que estamos teniendo hoy entre las élites financieras, el poder acumulado, y el resto de la población que intenta sobrevivir. Ahora, Esteban, yo sigo mucho este extracto que sacábamos de Malamud, que son estos nuevos canales de streaming, donde, bueno, fue Malamud, pero también la otra vez vi uno donde había economistas peronistas. Estaba el Vasco Mendiguren, bueno, había un par más. Muy pobre. Porque, ¿cuál era el convite de la producción, de la productora? Bueno,
¿Hay un proyecto económico peronista? Y digo esto para vincularlo a un proyecto nacional. Yo sigo pensando que el peronismo es el que tiene que encarnar estas banderas del proyecto nacional. Esta espiritualidad que hablábamos recién, ¿no? Esas tradiciones que se amalgaman en una propuesta política actual. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa que siempre fue muy de vanguardia el peronismo para pensar lo económico, para pensar la producción? Porque hoy, claro, a ver, hablar de... vamos a reemplazar las importaciones, el proceso de industrializar para reemplazar... Bueno, no podés competir fabricando shortcitos o botines con China. Imposible, ninguna economía del mundo puede. Pero bueno, pensemos cuáles son las alternativas. ¿Por qué el peronismo no lo está pensando eso? Mirá, es una pregunta muy profunda, ¿no? Yo creo que se ha perdido el primer amor. Creo que ese gran objetivo que movía a Perón, a Evita y que hacía que el pueblo acompañara, era ese objetivo común de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y creo que hoy por hoy, cuando hablamos de economía, yo también sigo esos debates y no encuentro que las personas hablen de las personas. No encuentro que los economistas se refieran a las personas. Hay siempre cuestiones productivas, financieras, fiscales, pero no está esta pregunta, ¿cómo hacemos para vivir bien? Creo que el pensamiento económico, el debate económico, ha dejado a las personas como un subproducto de la economía. Y entonces ahí están en colisión con el peronismo, donde el verdadero peronismo, donde la persona es el centro del debate. Entonces, el objetivo... Bueno, pero entonces hay una sola forma, que es a través del trabajo. Claro. No hay mucho más, Esteban, en eso. Claro. A ver, el tema es cómo garantizar el trabajo. El trabajo digno, digo. Sí. No las 13 horas que quieren implementar ahora, que están hablando que es un horror, porque ahí quiero ver la clase media cómo va a hacer para sus gustos, para ir al gimnasio, Tal cual. o que te den las vacaciones en abril. No se habla más de pleno empleo. O sea, no se habla más de organizar los factores de producción para que todo el mundo no esté incluido, porque bajo este concepto de inclusión se habla del salario universal. Démosle algo, claro, ¿no? Que es distinto. La justicia social no es ni cerca lo que dice Milei, que es un engaño total, de que es sacarle a los ricos para darle a los pobres. No es eso. La justicia social es que todas las personas estén integradas en una comunidad donde dan de sí lo que tienen y reciben del resto los que necesitan para hacer. O sea, hay una interacción no solamente basada en la relación económica laboral, sino también en una oferta de la propia persona, porque bajo este concepto los ancianos también tienen un rol. Por supuesto. Los niños también tienen un rol en una comunidad. Entonces, yo creo que es más abarcador el concepto. Pero no estamos pensando en cómo esas personas se articulan para producir y generar valor económico y social, y además para aprovechar los recursos para nosotros mismos. Fíjate lo que es el último RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Está puesto para que las empresas de afuera, principalmente, aprovechen, exploten los recursos y básicamente quede algo de las divisas, ni siquiera del trabajo. ¿Para qué? Bueno, esas divisas se fugan después por el mecanismo de apertura de capital. Entonces, está totalmente desenfocado el orden económico. Ahora, Esteban, en este orden económico, ¿se puede pensar que haya una organización productiva que garantice elaborar buenos productos para que sea accesible para las grandes mayorías, que haya trabajo digno para que esos trabajadores puedan comprar los productos y que haya rentabilidad para el empresario? ¿Todo eso se puede combinar en un mismo sistema en nuestra Argentina? Bueno, a ver, si estamos hablando primeramente de que hay países que han logrado salir de la pobreza y ser desarrollados, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros que tenemos recursos naturales, tenemos territorio, tenemos creatividad, estamos bendecidos? Está bien, tenemos un problema serio de organización política, pero yo estoy seguro que se puede. Y acá es donde creo que el contexto nos favorece, porque estamos en un nivel de cambio tecnológico tan grande, se está reconfigurando la matriz productiva del mundo,
Y ahí es donde nosotros creo que tenemos la chance de aportar. Por supuesto que va a haber que cambiar las ideas, las herramientas, va a haber que repensar las cosas. Pero si no está el objetivo inicial claro, difícilmente vamos a llegar al objetivo. La última. Y me gustaría que vos reflexiones sobre un lugar fundamental que tiene un actor que parece que son los dueños del mundo hoy, que son los empresarios, que son muy importantes, por supuesto, porque son los que organizan la fuerza productiva. Pero el empresariado que parece que el que más tiene amenaza al Estado en esta tensión que se da en muchos momentos de la historia, en irse del país si le sube los impuestos. O estos empresarios que son, que manejan un nivel de concentración del capital y del saber y de la tecnología alarmantes. Ese es el mundo también que estamos viviendo. Ese es el mundo donde están las oportunidades, entre comillas. ¿Qué rol tiene en una organización social donde sea un poco más justo el empresariado? Bueno, los empresarios para mí son fundamentales en cualquier estrategia de desarrollo. Lo que pasa es que nosotros desde el año 76 en adelante no tenemos en la Argentina una representación poderosa del empresariado pyme nacional. No. Que era ¿Por qué marca el 76? Bueno, porque a partir de la intervención de la CGE, la Confederación General Económica, que era el organismo, estaba también la UIA, la Unión Industrial Argentina, pero el grueso de las empresas PYME y de las empresas nacionales, que eran las que definían y acordaban la política económica con el gobierno, eran las PYME, no era la UIA. La UIA también ratificó el Pacto Social. Escuchen eso, esto, le digo a la audiencia, esto es lo que está diciendo Esteban, es fundamental para entender qué pasó con la dictadura militar. ¿Qué pasó con esto que se dice hoy en este revival muy pedorro que está haciendo cierta parte de la política, el que no eran liberales y vinieron a desatar la economía? No, vinieron a hacer esto. Pero no solamente en los gremios, hubo intervención en todo orden de la economía, pero algunos gremios, como por ejemplo la UIA, mantuvieron, y la sociedad rural, por ejemplo, mantuvieron esa libertad. Ahí lo tocaron. Bueno, exactamente. Y entonces, cuando volvió la democracia, esa es una deuda de la democracia, no supo reconstruir ni el modelo económico previo con sus arreglos, ¿no?, a lo que fue el golpe militar, ni tampoco la representación política que hacía falta para negociar. Y entonces, como algunos autores llaman el Grupo María, que eran los empresarios, los cabezones, ¿no?, los que surgieron de la patria contratista del periodo militar, definían la política económica en la mesa del presidente. Yo creo que no se puede generalizar con los empresarios. Empresarios hay de todo tipo, de todo orden, de toda bandera y de todo corazón. Y yo conozco muchos empresarios y que también están agremiados, porque converso con ellos, que tienen un deseo de una patria grande, productiva e industrial. Lo que pasa que ahí también hay problemas políticos y ahí hay también intereses que neutralizan la participación y el poder real. Pero claramente, sin empresariado nacional esto se hace muy difícil. Tengo 2 minutos más. La última. ¿Y el campo? Igual, porque cuando uno va al campo tiene tantos o más problemas que un empresario en la ciudad. Muchas veces habla de el campo, pero en el campo tenemos productores pequeños, terratenientes, acopiadores, o sea, hay una diversidad de problemáticas y a muchos de ellos le está yendo muy mal. Y siempre por detrás están los grandes operadores que se escudan en este concepto del campo, ¿no? Claro. Por eso yo creo que nos tenemos que interesar más en los actores que hacen a la política. No hay que generalizar, no podemos meter a todos en la misma bolsa, como tampoco hay que hacerlo con los políticos. Y realmente se tiene que articular un entramado, como vos decías, con el caso de Nueva York, de personas que quieren una nación, que quieren tener una conciencia, una patria grande y un pueblo feliz. Porque yo creo que en todos los espectros, en el orden político del país, están esas personas, pero no están ocupando, no están representadas en la dirigencia actual. Me encantó, Esteban. Gracias por venir. Gracias. ¿Te gusta el hip hop a vos?
Más o menos. No te veo mucho bailando el hip Más hop, o menos. No te veo mucho la onda Soy hip bastante hop. abierto en tema de la música, Bueno, pero no. ya que estuvimos hablando de Nueva York, Sí. después vamos a tener unos chicos que Muy hacen bien, me parece hip muy hop. bien. Me parece que bueno, la expresión ¿Te cultural parece? me parece Nos muy vamos, sí. ¿Al Bronx? ¿Fue de Bronx esto, Mauro? ¿Cómo es? Sí, ¿no? O vamos a un viaje al Bronx de Rosario. Va que Bronx, acá en Rosario tenemos unos bares Hay de todo acá. que entra uno de Bronx, ¿sabes cómo se lo comen con cuchillo y tenedor? Tenemos para exportar. Che. Un bloque y volvemos con el último segmento de 50 minutos.